de Venezuela. Ustedes saben que el petróleo que llega a los Estados Unidos de Venezuela llega a través de Chevron. No es que cualquiera puede llevar petróleo, ni PDVSA le vende petróleo a Estados Unidos. Eso lo vende Chevron. Entonces, ese señor tenía su chanchullo, no sé con quién. Sería interesante, mis queridos amigos, que el gobierno venezolano dijese algo sobre ese señor Tarskin Torslat, que fue detenido por estar vendiendo petróleo sancionado. A ver, la economía venezolana va a cerrar el 24 con un crecimiento económico cercano al 4.5%, al 5%, perdón. Ayer vi una exposición que hizo el presidente de una de las, el más importante economista venezolano, que habla sobre temas económicos. Él publicó una especie de, digamos, la sumatoria de una serie de opiniones de economistas que hablan de que Venezuela va a llegar al 4.5% de crecimiento este año. Eso para una economía es muy bueno, es muy bueno. Claro, la diferencia con respecto a la economía venezolana es que la economía venezolana era de este tamaño. Se redujo a este tamaño y ahora crece un poquitico, o crece bastante, pero después de que se enanizó, que se hizo una economía absolutamente enana, producto de la corrupción, del mal manejo de los recursos públicos y seguramente también producto de las sanciones. De eso no tengo ninguna duda, pero en todo caso va a crecer 5 puntos. También hablaban los economistas en ese trabajo que pudiera llegar Venezuela, mis queridos amigos, que pudiera llegar Venezuela, el dólar va a llegar el paralelo, el Banco Central va a llegar como a 45 o a 50 para diciembre. El paralelo va a llegar el año próximo a 70. A 70, dice Asdrúbal Olivero, fue quien hizo este análisis, que no es un análisis de él, es un análisis de una empresa que se encarga exactamente de analizar los promedios. Dice Maduro, sea Trump o Kamala el que gane en Venezuela, tendrá que dialogar con la revolución, porque aquí vamos a estar nosotros y se tendrán que entender con nosotros. Bueno, Cibemanca, que es un sindicato, uno de los tantos sindicatos que tienen los maestros, denuncia acoso laboral a los docentes que no cumplen el horario completo. Los están obligando a cumplir el horario completo a pesar del salario que ganan y de las grandes dificultades que tienen los docentes venezolanos para poder cumplir sus funciones. Así que el gobierno debería decir, mira, le vamos a pagar un salario que les permita vivir y ustedes, por favor, vayan todos los días a clase. Pero los quieren llevar a clase pagándoles la miseria que están ganando los venezolanos. Aquí dice, Ximena le dice a Hotcat, antes del bloqueo ya le habían quitado un poco de ceros al Bolívar. CONAS rescata productor agropecuario secuestrado por delincuentes que pedían $5 millones. Este señor fue secuestrado en Machiques de Perijá y pedían esa boloña, $5 millones. Parece que cometieron errores y perdieron la posibilidad de cobrar. Si hubiesen pedido $1 millón y hubiesen sido más discretos, pero $5 millones. Vaya, ¿quién tiene $5 millones? Ni siquiera un finquero. Tiene que ser un finquero muy grande para que su finca valga $5 millones y poder venderla. Y vaya, complejo. Financiamiento de PDVSA para custodia de Evo Morales debe ser investigado. Palabras de César Pérez Viva. ¿Quién le pone el cascabel al gato en Venezuela? ¿Quién investiga a quién en Venezuela? ¿Quién asumiría una investigación en Venezuela por lo que pasó en Bolivia? El señor Evo Morales vuela en aviones venezolanos y el señor Evo Morales usa vehículos venezolanos. En tanto, en los ambulatorios y en los hospitales no hay ambulancias para trasladar a los enfermos. No hay tomógrafos, no hay resonadores magnéticos, no hay ecógrafos, no hay rayos X y a veces no hay ni laboratorios.
o por lo menos si hay laboratorio, nunca hay reactivo para todos los exámenes. Y tiene la gente que andar pariendo. Un ejemplo que les coloco, y no estoy hablando mal del Señor, Él es la salvación. Frente al Hospital Central de Maracaibo hay un laboratorio que hizo el negocio de su vida el Señor. ¿Por qué hizo el negocio de su vida el Señor? Porque todo el que llega al hospital con una dolencia, el médico le manda a hacer un examen y de los 5 tipos de exámenes que le mandaron a hacer, 2 los hace el hospital y 3 tienes que irte. ¿Y para dónde te vas? Para el laboratorio que está más cerca, que es el que está al frente. Ojalá y no sea un chanchullo, ¿no? Del laboratorio de adentro con el laboratorio de afuera. Ojalá que no. Pero en todo caso, el que está afuera por lo menos sirve para cubrir la deficiencia del laboratorio del hospital. Pero es una cosa impactante. Vivirlo, lo viví, me tocó hacerlo. Entonces es impactante cómo la gente tiene que ir en la cara del hospital, de la administración pública, tiene que ir a el hospital, al laboratorio privado a hacerse un examencito que pudiera hacerse rápidamente. Pero no, teníamos que traer 300 tipos a hablar de fascismo en Venezuela. Mientras tanto, el laboratorio del Hospital Central no está completo, no sirve. Y que no te pidan una tomografía o una resonancia, porque valen entre 150 y $300. Y en el hospital, en ningún hospital público hay eso. En ningún hospital público hay eso. Bueno, se inicia otra semana de bloqueos en Bolivia, con desabastecimiento, pérdidas millonarias y sin diálogo. Pero el señor Arce, en todo caso, no es un dictador. Digo yo, el señor Arce no le lanza a la policía política ni la represión ni el ejército a los señores de Evo. Les lanza gas lacrimógeno, pero no se habla en la prensa boliviana, no hablan de detenidos, de cárceles llenas de presos, de fascistas y cosas de esas. No, allí ellos manejan de otro modo su conflicto interno, que es un conflicto bastante grave, que ocupó que esta semana pasada Evo Morales o la gente de Evo asaltara puestos militares, ¿no? Imagínense ustedes que se llegue a ese nivel de asaltar puestos militares en Bolivia. El régimen, dice acá esta nota de Monitoreamos, de Nicolás Maduro, felicita a Daniel Ortega, al dictador Ortega, por los 40 años del primer triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ya son 40 años. No, yo creo que son como que más. Yo creo que son como que más. Pero en todo caso, lo dice la nota de Monitoreamos. Alexa, ¿en qué año fue derrocado Somoza? La respuesta a tu pregunta puede ser: Anastasio Somoza Debayle murió el 17 de septiembre de 1980 a manos de un asesino desconocido. No, pero Alexa, ¿cuándo llegaron los sandinistas al poder en Nicaragua? Frente Sandinista de Liberación Nacional se fundó el 23 de julio de 1961 y su fundador es Carlos Fonseca. No me respondiste lo que te pedí. Géminis, ¿cuándo llegó el Frente Sandinista de Liberación Nacional al poder en Nicaragua? El Frente Sandinista de Liberación Nacional llegó al poder el 19 de julio de 1979. Después de derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. ¿Te gustaría saber más sobre la revolución sandinista? No, ¿cuántos años han transcurrido desde esa época hasta el 2024? Desde 1979 hasta 2024 han transcurrido 45 años. ¿Quieres saber algo más sobre Nicaragua o la revolución? No, está muy bien, muchas gracias. No, porque yo pertenecía a la Brigada Simón Bolívar y yo tenía 17 años. 17 años cuando cayó el régimen de el taquito el hijo de Anastasio Somoza, el más malo que su papá, terrible. Pero bueno, luego esto derivó en un conflicto político, ganó la señora Chamorro, ganó el señor Obando y luego regresó Ortega y ahora Ortega se convirtió en dictador fascista, facho. Lo más facho que hay en Centroamérica es el gobierno de Daniel Ortega, que tiró por la cañería un esfuerzo. Carlos Andrés Pérez
En Venezuela, Miguel Otero Silva. En Venezuela, los venezolanos libertarios estaban todos apoyando al Frente Sandinista para liberar a ese país de la dictadura de los Somoza, y vea cómo terminó la cosa. Cómo terminó la cosa. Terrible, terrible. Me vengo para acá, mis queridos amigos. Me vengo, a ver, voy, ¿qué tiene? Ajá, permítanme un segundo, porque esto se pone bueno, porque me voy a estar primero de lo que ha ocurrido el día de ayer. Maduro sostuvo una reunión con el representante de la empresa Turquía Petroleri Anonim. Turquía Petroleri, lo que pasa es que el periodista no coloca la coma, Anonim Ortagli, en la que consolidaron alianzas bilaterales en el ámbito energético. Ahora van a venir los turcos van a venir a producir petróleo en Venezuela. ¿Será? No sé. Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con el mismo señor para explorar oportunidades de cooperación en petróleo, gas, resaltando el interés mutuo en la relación estratégica entre ambos países. ¿Se dará eso? No sé. No sé si se dará. Maduro afirmó que en Perú quieren aplicar el progresismo estadounidense y lo harán a través de Dina Boluarte. Es una vergüenza que esta señora le entregue tierras peruanas al ejército de los Estados Unidos porque están construyendo una base militar en Estados Unidos. Maduro afirmó que Leopoldo López, Julio Borges y María Corina Machado y Capriles causaron que la política exterior de Joe Biden en Venezuela fracasara por la candidatura de Edmundo González. Ojalá que ni Trump ni Kamala se dejen meter nuevamente en políticas fracasadas. Aseveró que Leopoldo López, Julio Borges y María Corina Machado engañaron a Donald Trump y lo llevaron al fracaso con el interinato de Juan Guaidó. Fueron los apellidos quienes les hicieron fracasar estrepitosamente en su política internacional. También afirmó que independientemente de quien gane la elección presidencial en Estados Unidos, Venezuela estará dispuesta a entenderse con el ganador por las buenas. Gane quien gane, lo que le conviene a Venezuela es tener nuestro propio camino y no depender de nadie, dijo el presidente Maduro. Afirmó igualmente que Estados Unidos se encuentra en incertidumbre y aseveró que es peligroso porque podría derivar en experimentos fascistas y de guerra. La sociedad estadounidense ya no cree en nadie. A mí de verdad puedo comentar algo, quisiera comentar algo. Me causó un dejo de tristeza, debo decirlo, porque la Casa Blanca la forraron de vallas de seguridad. El Congreso norteamericano lo forraron de vallas de seguridad. O sea que el país que era el Boyejubo, muchas gracias, que era la democracia ejemplo de América y quizás de Occidente, de América y de Europa, hoy en una elección presidencial tiene que especiales de seguridad y forrar el Congreso, vigilar los centros de votación con drones, colocar vidrios de seguridad en los centros de votación. O sea, realmente Diosdado Cabello, ya les voy a hablar de eso, está hablando de que existe una posibilidad cierta de una guerra civil en los Estados Unidos, y cuando uno observa eso, uno tiende como que a preocuparse, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a las autoridades norteamericanas que pudiera ocurrir si alguien está en desacuerdo con el resultado de la elección? Porque en algún momento ya esta semana, creo que fue ayer, el mismo señor Trump dijo que si él pierde es porque le robaron las elecciones, porque no tiene modo de perder. Entonces, ese ambiente que se crea y la experiencia del asalto a el Congreso de los Estados Unidos cuando la última elección fue sumamente grave, dejó marcada la democracia norteamericana, muy marcada. Maduro afirmó que la ratificación de Tarek Saab como fiscal general, la ratificación de Alfredo Ruiz, ¿lo conocen ustedes? Ese es el defensor del pueblo, y el nombramiento de Gustavo Vizcaíno como contralor general le aportarán mayor honestidad al poder ciudadano. Gustavo Vizcaíno es militante del PSV. ¿Cómo lo van a poder cuidar de que los otros militantes del PSV en el gobierno no se roben los reales? ¿Usted cree? Alguien decía, en el pasado decían, no sé cuál era el término que utilizaban,
Zamuro cuidando o perro cuidando chorizo. No pareciera, no pareciera. El presidente Maduro aseveró que el 10 de enero prevalecerá la paz y la constitucionalidad en el país. En Venezuela hay una cultura de paz muy grande. Los venezolanos no permitirán que nadie les robe el derecho a la paz y a la tranquilidad, pero por otro lado dice que hay un movimiento militar o un movimiento violento en contra de la paz de Venezuela. ¿Quién lo entiende, presidente? Porque no puede decir en la misma entrevista dos cosas que son absolutamente opuestas. O hay un movimiento de paz. Maduro afirmó que los impuestos recaudados van a mejorar el sector salud, la educación y la construcción de vivienda. El que más produzca riqueza entonces será el que más pague. Hay que ir hacia una política fuerte para que no se burlen del sistema tributario, dijo el presidente de la República. Estamos hablando entonces de impuestos progresivos, que en el mundo básicamente eso es lo que ocurre, aunque los liberales puros están en contra de los impuestos progresivos, porque los liberales puros dicen que todo el mundo tiene que pagar el mismo porcentaje. O sea, si todo el mundo va a pagar el 10%, bueno, que lo pague el pobre de lo poco que gana y que lo pague el rico de lo mucho que gana, su 10%. Pero hay otras opiniones al respecto que dicen que el impuesto debe ser progresivo de acuerdo a la ganancia que tenga el ciudadano o el empresario durante el periodo correspondiente. Maduro afirmó que la oposición quiere volver a retomar la violencia, como el 28, el 29 y el 30, con mercenarios traídos del extranjero. Tenemos la fotografía y los videos de los que están entrenando en este momento. Maduro aseveró que actualmente hay en Venezuela una contrarrevolución fascista encabezada por los apellidos y apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos se ha dejado llevar por la falsedad de la oferta fascista en Venezuela. Advirtió que la oposición pasó a ser un brote extremista violento y de derecha que propone que Venezuela sea una colonia de Estados Unidos. Ellos prometen que si nos convertimos en una colonia gringa, seremos felices. Como dice Hernán, no digo nada. Maduro aseguró que en Venezuela no aceptará sometimiento de nadie porque es un país rebelde. Nosotros no nos sometemos a nadie, pero tampoco vamos a aceptar que se metan con nuestros asuntos. Ese es el costo que hay que pagar por ser rebelde, dijo el presidente Nicolás Maduro acá. Ahora vengo con Diosdado. Preparen los oídos, mis queridos hermanos, y los que tienen... La gente dice, no. Los que tienen... Belo Garrido me dice, un día de esto vas a hacer pelear a Alexa con Gemini. Hay algo que tiene uno que reírse, hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias, Belo Garrido. Sí, pero es que las dos a veces nos dan información distinta. Gemini reconoce que se equivoca, Alexa no reconoce que se equivoca. Alexa no es una IA. No Creo que perdí una parte de tu pregunta. Alto, si quieres, Alexa, prueba de nuevo. Alexa, alto, tranquila y tú tranquila allí, mi querida compañera. Diosdado Cabello advirtió que existe un gran peligro de guerra civil en Estados Unidos tras las elecciones, porque quien gane no va a reconocer la victoria del otro, dijo el señor Cabello. Mañana hay elecciones, mañana es 5, ¿verdad? Mañana hay elecciones. ¿Qué irá a pasar en Estados Unidos? ¿Irán a presentar las actas que reclaman aquí? ¿Ah? ¿Es democracia eso que tienen en Estados Unidos? Un gran... Porque quien gane no va a reconocer la victoria del otro. Y se amenazan entre ellos. Mañana hay elecciones, mañana es 5. Bueno, el señor Cabello prosiguió por acá. Él afirmó que Venezuela cuenta con países aliados que saben los verdaderos planes que se tenían en contra de Venezuela durante y después del 28 de julio. Cuando decimos que le metimos el freno al fascismo el 28 de julio, reivindicamos esa gran victoria porque no ha sido fácil. Maduro, por otro lado, aseguró que Venezuela superará el 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto este año 2024. Ya el conjunto de los principales economistas del país dicen que no, presidente, que va a ser el 4.5%, en el mejor de los casos el 5%. Se ha mejorado el crédito, el mercado está robusto, fortalecido el abastecimiento, hemos logrado 100% de abastecimiento
abastecimiento con producción nacional. Aseveró que las sanciones ocasionaron que el gobierno se tomara en serio el proyecto de desarrollo independiente del régimen petrolero. Las sanciones provocaron una inflación de 344.000 y una pérdida del 30% del Producto Interno Bruto. Volvemos con Cabello. Cabello advirtió que el fascismo está unido y cuando apunta contra un pueblo descargan toda su fuerza contra él mismo. Tenemos la fe en que más temprano que tarde el pueblo argentino se va a levantar. Estados Unidos y la Unión Europea contra ellos. Debemos quedarnos solos en Venezuela, en Cuba y antifascista en todo el planeta. Maduro aseguró que Venezuela es el epicentro de una esperanza mundial. Vaya, Venezuela es el epicentro de una esperanza mundial. 200 años después, en la tierra que vio nacer a Bolívar, esta alternativa al fascismo no ha podido ni podrá. 200 años después, en la tierra que vio nacer a Bolívar. Bueno, mis queridos amigos, 200 años después, el presidente dice que el país es una fuerza antifascista, poderosa fuerza antifascista. Diosdado afirmó que la victoria de Maduro el 28 de julio frenó al fascismo en seco en Venezuela y en América. Ir por Venezuela es ir por América, por los pueblos que no se han rendido en contra del imperialismo. En otro evento, el presidente Maduro aseveró que Estados Unidos desea imponer un modelo económico fascista en Venezuela en medio de golpes de Estado y desestabilizaciones, pero la fuerza de los pueblos prevalecerá con el ejemplo de Néstor Kirchner, Maradona, Bonafini y Chávez. Vaya. Maduro afirmó que el ALCA es una amenaza de colonización acelerada desde la economía hacia la política, pero la cumbre de las Américas con Chávez y Néstor Kirchner fue una victoria frente al modelo neocolonial del ALCA. Aquí tengo a María Corina Machado para ponerles algo más refrescante a ustedes, mis queridos amigos, que siempre quieren escuchar a María Corina. Ayer yo lo coloqué, yo lo leí hoy, pero vamos a colocar a María Corina, mis queridos amigos, para que la escuchen en su mensaje del día de ayer. Venezuela is today the biggest it's in English in the world, biggest than Syria and Ukraine. But right now, almost 25% of the population that remains in Venezuela is thinking about leaving. This is huge. This could be 5-6 million Venezuelans leaving the country. No, la dama está dando una entrevista en inglés. María Corina Machado advirtió que si la comunidad internacional convalida el fraude de Maduro, otros 6 millones de venezolanos podrían huir del país, sumándose a los 8 millones que están en el exterior. Venezuela tiene la mayor crisis migratoria del mundo, peor que la de Siria, dijo acá María Corina Machado. También el canciller venezolano participó en el evento de el antifascismo y reiteró la necesidad de legislar contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares. En el Foro Parlamentario Mundial Antifascista se debate la urgente necesidad de legislar contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares. Alexa, ¿qué es el fascismo? Según la RAE, fascismo se define como movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Para más definiciones, prueba, Alexa, más definiciones de fascismo. No, Alexa, dame las características del fascismo. El fascismo es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. El término proviene del italiano fastio, y es a su vez del latín fastes, que alude a los signos de la autoridad de los magistrados romanos. Bueno, la única diferencia, según lo que dice Alexa, es que es de derecha. Pero el resto de las características yo no sé, porque de golpe veo que se parece
como aquella canción de Juan Gabriel, te pareces tanto a mí. Te pareces tanto a mí. No, Mussolini era de derecha, no era de izquierda, Mark. Alexa, ¿Mussolini era de izquierda o de derecha? Perdona, eso no lo sé. No lo sabe Alexa, pero puede ser que Géminis lo sepa, ¿no? Vamos a ver. Géminis, ¿Mussolini era de izquierda o de derecha? Benito Mussolini era un líder fascista, lo que significa que sus ideas políticas eran muy diferentes a las de la izquierda o la derecha tradicionales. El fascismo es una ideología que combina elementos nacionalistas, anticomunistas y corporativistas. ¿Te gustaría saber más sobre el fascismo o sobre Mussolini? Géminis, en Venezuela gobierna el fascismo. No, el fascismo no gobierna en Venezuela. El país tiene un sistema democrático y actualmente está gobernado por el presidente Nicolás Maduro. ¿Te gustaría saber más sobre la situación política actual en Venezuela? Géminis trabaja con Jesús Castillo Molleda. No tengo ninguna duda, la acabo de descubrir. Trabaja con mi querido hermano Castillo Molleda. El director de Love Consultancy, Julio Cellini Ramos, aseguró que debe darse una conversación entre quien gane la elección presidencial en Estados Unidos y el gobierno de Maduro para que se produzcan algunos acuerdos entre los dos gobiernos. Es la única manera de avanzar en procura de acuerdos. Ojalá, pero... ¿y la página del 28? ¿Cómo queda esa página? La mayoría de los venezolanos pareciera no dispuestos a pasar la página, a pesar del pobre desempeño del candidato ganador. Pero la mayoría de los venezolanos me luce a mí que no están dispuestos a pasar la página. Escuchemos. Tiene que haber conversación con quien sea, esté quien esté y de la forma que sea, tienen que darse conversaciones, porque esa es la única manera de avanzar en procura de acuerdos. Inclusive sabemos perfectamente que los acuerdos para que se produzcan en Venezuela requieren de alguna manera el arbitraje de los Estados Unidos, porque es Estados Unidos quien tiene en sus manos la posibilidad de revisar el régimen sancionatorio que pesa sobre Venezuela y de avanzar, de facilitar algunos procesos que Venezuela requiere. Por lo tanto, yo creo que tiene que darse una conversación, digamos, entre quien hoy gane las elecciones en los Estados Unidos y con el gobierno de Maduro, que, insisto, tiene que entender que se va a enfrentar a una discusión en torno a su legitimidad el 10 de enero. Tiene que haber... Sabemos perfectamente Bueno, ese señor está dando esta declaración hoy, una declaración sin duda compleja, porque ciertamente, ¿qué habrá a partir, no de hoy, a partir del 20 de enero, cuando se instale el nuevo presidente en Estados Unidos? Conversaciones cálidas con Venezuela, conversaciones tensas, máxima presión, pudiera ser otra alternativa, máxima presión en contra del gobierno de Nicolás Maduro Moros, al estilo Trump, si gana Trump la elección. ¿Qué pudiera ocurrir? No sé. Dice Flor Castellano que Géminis la representa porque es muy inteligente. A Géminis no la engañan los apátridas, dice. Géminis viva y vive, la patria sigue. Géminis se volvió hoy rojita. ¿Qué les parece? Fran Linares dice, no hay nada que dialogar. Son exactamente las 9 de la mañana. No sé si Yasmín está allí porque no la veo, pero creo que sí está, para que hagamos el pequeño corte publicitario con nuestros queridos amigos de Mercasa y la gente de Viticos State House. En Mercasa encuentras todo lo que necesitas: panadería, pescadería, carnicería,